Bien, eh, bienvenidos nuevamente a la serie de tutoriales que tenemos para poder revisar algunos temas de cirugía general. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de apendicitis aguda. Bien. Empezaremos diciendo que la apendicitis consiste en la inflamación aguda del apéndice, ¿no? Causada por principalmente problemas obstructivos. Un 60% se da lo que es por la hiperplasia de los folículos linfoides. Un 30-40% está dada por la obstrucción por fecalitos. El 4% se puede dar por cuerpos extraños, entre ellos se pueden mencionar algunos parásitos, como las Ascaris lumbricoides, que puede dar el 4% de problemas obstructivos, ¿no? Menos del 1% se va a deber a tumores de tipo apendicular. Debemos resaltar que la apendicitis aguda es la patología quirúrgica aguda más común, ¿no?, que se presenta en el abdomen. Bien, ¿qué es el? Recordemos un poco la anatomía normal del apéndice, ¿no? Sabemos que es un vestigio, ¿no?, de las tenias que presenta la parte del segmento del ciego, ¿no? Es un vestigio de las tenias, ¿no es cierto? Normalmente puede medir desde 2 a 20 centímetros de longitud, con una media de 9 centímetros en los adultos, y generalmente está implantado en la parte interna del ciego, como se puede ver acá en el gráfico, ¿no es cierto? Corresponde también a la confluencia de las tenias en el ciego, ¿no? Y se encuentra generalmente a 2.2 a 3 centímetros por debajo del ángulo iliocecal, ¿no?, de la válvula iliocecal, de esa unión de la parte distal del intestino delgado con el ciego, ¿no? Bien, recordemos también la irrigación de la arteria pendicular, que está dada por una rama de la arteria mesentérica superior, ¿no?, la famosa arteria iliocólica, ¿no? Como pueden ver acá en el gráfico, ¿no? El drenaje venoso acompaña generalmente a la arteria y desemboca en la vena porta, ¿no? Bien. Algunos datos epidemiológicos, ¿no? El 8% del total de los habitantes en algún momento de su vida va a desarrollar una apendicitis aguda, la edad más frecuente entre los 10 y 30 años de edad, ¿no? Una complicación muy frecuente es la apendicitis aguda perforada, ¿no?, generalmente con alta tasa de mortalidad sin que no se opera, ¿no? Dentro de la posición más frecuente del apéndice, la retrocecal, es decir, por dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? En el 30% puede ocupar una posición pélvica, y el centro peritoneal en un 7%, como ven acá, ¿no? Y la clínica que presenta el paciente
va a ser variada con respecto a las fases de la inflamación y la posición que ocupe el apéndice, ¿no? Entonces, revisando un poco ya la fisiopatología, bien. En cuanto a la fisiopatología de la apendicitis, habíamos mencionado que la gran parte se debe a la obstrucción del lumen apendicular, ¿no? Que inicia todo el proceso de fisiopatología, ¿no? La obstrucción, la oclusión del lumen va a llevar a una falta de drenaje, lo cual va a hacer una acumulación del muco intraluminal del apéndice, ¿no? Lo cual va a llevar a un aumento en la presión, como he dicho, intraluminal, ¿no? Acompañado de una translocación bacteriana, ¿no? En la primera fase inflamatoria, ¿no? O congestiva, como también, o catarral, que también le llaman, ¿no? Un aumento en la presión intraluminal hace que haya una presión también en la parte venosa capilar, ¿no? Una oclusión de las arterias, de los vasos capilares y venosos, ¿no? Lo cual va a haber una congestión del apéndice, llevando a las fases de gangrena, ¿no? Fase gangrenosa, pasando por la isquémica, gangrenosa y para posteriormente tener la fase perforada, ¿no es cierto? La absorción de toxinas a nivel sistémico va a producir la clínica del paciente, que va a ser fiebre, ¿no? Taquicardia y leucocitosis, ¿no? Entonces, de esa manera se resuelve la fisiopatología, pasando de la etapa inflamatoria, isquémica, cuando ya hay compromiso de capilares, y luego la gangrenosa y perforada, llevando a una repercusión ya sistémica. Bien, entonces vamos a tener ahí las 4 etapas del apendicitis, los 4 estadios, ¿no? Empezando con un proceso congestivo, ¿no? O catarral o inflamatorio, el supurativo cuando ya hay una translocación bacteriana, ¿no? Posteriormente el isquémico o gangrenado cuando ya hay un compromiso del retorno venoso y arterial, y el perforado ya producto de la isquemia y la gangrena, ¿no? En la pared apendicular, ¿cierto? Bien, entonces aquí nuevamente este cuadrito nos resume un poco, ¿no? La hepatogenia, ¿no? Desde la obstrucción de la luz, la acumulación de secreción mucosa, la distensión del apéndice, compromiso del drenaje venoso linfático, produciendo en una primera instancia ese dolor visceral mal localizado que se puede iniciar en epigastro o mesogastro periumbilical, como dice el paciente, ¿no? En esta etapa todavía no hay un Bloomberg positivo marcado, ¿no? La fase supurativa o aguda, ¿no? La cual va a haber un aumento, ¿no? Del edema, ¿no? Además de la invasión bacteriana, produciendo la fase supurativa, localizando ya el dolor en la ciliaca derecha, a lo que va a responder clínicamente como ese signo de la irritación peritoneal localizado en punto de Mahurne, ¿no? Lo cual va a dar un Bloomberg positivo. Es decir, la siguiente fase, la gangrenosa, ¿no? Cuando ya hay un compromiso del flujo arterial, ya el dolor es más marcado, ¿no? Como pueden ver, y el Bloomberg se mantiene positivo. Asimismo, en la fase perforada. Dentro de las principales bacterias o microorganismos aislados, una apendicitis aguda o perforada, estarán principalmente E. coli y Bacteroides fragilis.
Bien, ¿cuál va a ser la clínica que va a presentar el paciente? Dentro de los síntomas vamos a ver ese dolor visceral más localizado en la primera fase, ¿no? Esa fase prodrómica, ¿no? Que va a iniciar con un dolor en epigastrio, mesogástrico, ¿no? La cual va a migrar o va a localizarse en fosa ilíaca derecha, ¿no? Lo que se conoce como la secuencia cronológica de Moore, ¿no? Y que a su vez se va a acompañar de otros síntomas muy interesantes como la anorexia, las náuseas y los vómitos y la fiebre, ¿no? Mayor a 38 grados centígrados, ¿no? ¿No? Ya en una segunda fase o fase somática, que puede iniciarse a las 4 o 6 horas de iniciado el cuadro, ¿no? El dolor ya es más localizado en la parte inferior derecha del abdomen, ¿no? En el punto de McBurney, ¿no? Ese punto que hallamos en una línea imaginaria entre el ombligo y la eh, espina ilíaca anterior superior, ¿no? En el tercio, la unión del tercio externo con los dos tercios medios, ¿no? Ahí vamos a hallar el punto de McBurney, ¿no? Un lugar donde se localiza ese dolor que en la primera fase había iniciado con un dolor generalizado, solo mal localizado, ¿no es cierto? Este dolor debido al apéndice inflamado que entra en contacto ya con lo que es la peritonitis, ¿no? Con lo que es con el peritoneo parietal, sino la peritonitis, ¿no? Este dolor va a ser característico y se va a acentuar con un aumento de la presión intraabdominal como la tos, ¿no es cierto? Entre otros síntomas, también los náuseas y los vómitos y la constipación por un ilio reflejo, ¿no? Esa disminución del peristaltismo normal por un dolor reflejo, ¿cierto? Bien, entonces todos estos signos, síntomas que hemos hablado se resumen en lo que es la ya famosa escala de Alvarado, ¿no? Que nos divide en tres aspectos fundamentales, ¿no? Los sintomáticos, los signos y los laboratoriales, ¿no? Dentro de los síntomas está ese dolor migrante, esa cronología de Murphy, a la cual le, le designa un punto, ¿no? La anorexia y los vómitos también otro punto, ¿no? Ese signo de rebote, ese lumbre positivo, le asignan 2 puntos, como ven ustedes, ¿no? El dolor a la palpación, un punto, y la fiebre, un punto, ¿no? Dentro de los laboratoriales, la leucocitosis por encima de 10.000 milímetros cúbicos le asignan 2 puntos, ¿no? El aumento de los neutrófilos, un punto, ¿no? Dando un total de 10 puntos. Se considera sugestivo de apendicitis cuando sumados todos estos llegan a un número de 7 o más, ¿no? Entonces, la famosa escala de Alvarado. Bien, pero habíamos dicho que eh, la clínica y el dolor, la apendicitis varía un poco con respecto a la posición anatómica que tome el apéndice en los diferentes pacientes, ¿no? Por decir, si un paciente tiene una apendicitis con posición retrocecal, ¿no? Generalmente el dolor no va a ser tanto en fosa ilíaca derecha, sino más bien en flanco con irradiación a dorso, ¿no? Un apéndice de tipo pélvico, el dolor será más suprapúbico. Y un apéndice retroiliar, el dolor será más en la región testicular, ¿no? Entonces varía un poco dependiendo a la posición del apéndice. Bien, dentro de las maniobras y los signos clásicos podemos mencionar tres principales, el signo de McBurney, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? El dolor en el punto de McBurney, ¿no? Es el localizado a 3 y 3.5 centímetros de la espina superior,
¿no? Tenemos el punto, sí, el punto de Mahburne, el signo de Bloomberg, que es el dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha, ¿no? Debido a una irritación ya del peritoneo parietal por una apendicitis inflamada, ¿no? El signo de Romsey consiste en llevar el contenido intestinal de fosa ilíaca izquierda hacia la derecha, produciendo un dolor, ¿no? Contralateral, ¿no? Que nos indica una irritación peritoneal. Entre otros signos, el de psoas, paciente acostado, ¿no? Sobre su lado izquierdo, se hace extender el muslo derecho y presenta dolor producto de el apéndice inflamado cercano al músculo psoas-ilíaco. De la misma forma, el obturador, ¿no? El cual se realiza con el paciente en decúbito dorsal, se flexiona el muslo sobre la rodilla y se hace una rotación interna, ¿no? Produciendo irritación y dolor. Entre otros tenemos el signo de Aro, que es el dolor en epigastrio o precordial cuando palpamos fosa ilíaca derecha, ¿no? El signo de Aro. Bien, el diagnóstico de una apendicitis aguda es netamente clínico, ¿no? Y nos apoyamos de hallazgos laboratoriales también, ¿no es cierto? Entonces hemos mencionado anteriormente lo que son las escalas de Alvarado, que resume un poco la signo-sintomatología en pacientes con apendicitis, ¿no? Y dentro de las pruebas laboratoriales, un hemograma completo nos van a dar un estimado de leucocitos, ¿no? Podemos hacer diagnósticos diferenciales con un hemograma o con un examen general de orina, principalmente en las mujeres. Hay que descartar una infección urinaria, ¿no? En algunos casos se puede recurrir al tracto rectal también, ¿no? Se puede encontrar en el fondo del saco rectal un abombamiento o presencia de masa muy sensible, ¿no? Generalmente en nuestro medio no se hace mucho el tacto rectal, pero se considera importante, ¿no? También para poder hacer un diagnóstico diferencial. Entre otros diagnósticos diferenciales en las mujeres, la cistitis aguda, ¿no? Infecciones urinarias muy frecuentes, patologías tubováricas, ¿no? La enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Los síndromes premenstruales también, una torsión de ovario, embarazo ectópico, por eso es importante pedir un test de embarazo en las mujeres para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Antecedentes de quistes de ovario también nos van a ayudar en el diagnóstico diferencial, ¿no? En los hombres principalmente patologías como torsión testicular, epididymitis, una adenitis mesentérica, un cálculo renal o un cálculo uretral también, ¿no? Traumatismos, entre otras cosas como gastroenteritis mononucleosis. En el adulto mayor también es bueno considerar otros diagnósticos diferenciales como la diverticulitis o una colecistitis aguda, las obstrucciones intestinales, ¿no? Eh, Oclusiones vasculares de tipo mesentérica, úlceras duodenales también, hay que tener en cuenta. Ya dentro de las complicaciones ya de una apendicitis, hemos dicho que la más frecuente y la que se acompaña de una elevada mortalidad es la perforación, una peritonitis, ¿no es cierto? Entre otras cosas, también se pueden dar obstrucciones intestinales a partir de una peritonitis, ¿no? Y que van a conllevar una complicación que es la infección de la herida operatoria. Bien, el tratamiento es netamente quirúrgico, ya hemos dicho, ¿no? Se debe practicar una apendicectomía inmediata, es mucho mejor si se
si se realizan las primeras fases del apendicitis para evitar complicación, ¿no? En una apendicitis aguda sin perforación se puede hacer una apendicectomía inmediata. Cuando ya hay perforación, ¿no? Con una peritonitis, ¿no? Se debe hacer primeramente una corrección electrolítica, ¿no? Preparar al paciente, poner en condiciones, asociar antibióticos, obviamente, ¿no? Y cuando es una peritonitis ya difusa, pues obviamente la cirugía será más prolongada y más complicada, ¿cierto? Bien. Eh, entonces, dentro del tratamiento quirúrgico vamos a tener, ¿no? Algunas incisiones que se hacen para una apendicectomía abierta, ¿no? Tenemos la incisión de Masburne y sobre el punto de Masburne, ¿no? Es una incisión un poco oblicua, ¿no? La incisión más transversal se llama la de Rocky Davis. Puede hacer también una incisión infraumbilical mediana o paramediana también, ¿no? ¿Y qué consiste la apendicectomía? Principalmente en hacer una resección del apéndice previa ligadura de la arteria que viene por el nexo, ¿no? Que tenemos el apéndice, la válvula iliocecal, el ciego. Y como ven acá ustedes, está haciendo primeramente una ligadura de la arteria apendicular para posteriormente hacer la resección del apéndice a partir de la base, ¿no? La base, la parte que une el apéndice con el ciego se denomina base, ¿no? Que está haciendo un punto para imaginar un poco el muñón apendicular, ¿no? Entonces una técnica abierta, también se puede hacer la técnica laparoscópica con el uso de trócares, principalmente en el ombligo y dos más, ¿no? La técnica es la misma, ¿no? Solo que se hace a través de puertos, ¿no? Como ven aquí en el gráfico, un puerto umbilical y dos más para que puedan triangular y hacer la apendicectomía laparoscópica, ¿cierto? La técnica es la misma, ¿no? Consiste en la resección del apéndice a partir de la base apendicular, ¿no? Dentro de los eh, pronósticos de los pacientes, obviamente que la edad va a ser eh, va a influir un poco en la mortalidad, ¿no? También la perforación antes del tratamiento quirúrgico, ¿no? La tasa de mortalidad está dada con relación a qué fase del apéndice se encuentra. Si una apéndice aguda simple, un 0,1%, y si ya está perforada, sube a 3 a 5%. En los ancianos la mortalidad es un 15% y cuando hay complicaciones tras la perforación, incluso puede llegar a un 47%, ¿no? Generalmente si es una aguda simple, una apendicitis aguda simple, la recuperación se hace en 3 o 4 días, ¿no? No tanto así cuando es supurada y complicada, el paciente en algunos casos requiere cuidados intensivos, ¿no? Porque ya se considera un paciente séptico, ¿no? Con hilio paralítico, ¿no? Con afectación del sistema gastrointestinal. Y cuando ya vamos a dar de alta a un paciente, cuando esté el paciente tolerando la vía oral, cuando esté afebril, ¿no? Asintomático, cuando haya ya un buen tránsito intestinal adecuado, que debe ser un paciente que tenga buenos virus hidroaéreos, que esté tolerando dieta, haya catarsis positiva, consideraremos un paciente con un tránsito intestinal adecuado. Y cuando hay ausencia de complicaciones postoperatorias, principalmente de la herida quirúrgica, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto para hablar un poco de lo que es la apendicitis aguda, espero que haya sido de este video tutorial y me despido hasta otra oportunidad.